Buenas noches, señora Olga. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Usted cómo me le ha ido? Ahí la he visto haciendo Ay, muy viciosa. ¡Qué bien! La felicito. sí, vea, por aquí en la habitación ya en los costales. En Está los lloviendo, está lloviendo y ahorita con todo ese susto, con todas esas preocupaciones, toca encerraditos. ¿Qué ha pasado de especial? Cuénteme. No, muy grave la situación, muy grave. Aquí para la región de acá quemaron un bus, una tractomula, por aquí cerca quemaron por Don Matías quemaron un bus, o sea, muy delicado. No hay gas, se acabó el gas, porque eso es como, lo surte como que es como Gas propano, un carro tanque, ¿cierto? con cilindros. Entonces están guardados por seguridad. Ya. El pueblo está aquí Entre Ríos, San Pedro, por el Urabá también, los pueblos están sin gas, van a racionar la luz también, debido a todos esos paros. Está muy delicado, muy delicado está. ¿Cómo está Genaro? Ay, muy bien, en este momento no está porque se fueron desde el martes, se fue con mis otros hijos, se fue para donde el papá y se tuvieron que quedar allá, porque como es en otro pueblo, se tuvieron que quedar allá. Pero está muy bien. Si viera, profe, que me tiene sorprendida, porque si viera cómo se está enfrentando al estudio, Cuénteme. solo. Él leyendo, él lee, él ve los videos, él se mete en internet, él se pone a hacer la evaluación, él busca en internet, él hace... Pues le va mal, porque él excelente no, pero se defiende. Esa es la idea, que vaya ganando competencia y se vaya tomando confianza. Confianza. Al final se va a dar cuenta que va a tener muy buenos resultados porque él está concentrado en su trabajo. Sí. Le gusta mucho los videos, y él se queda elevado, se queda pensando, él se queda y busca, se mete a internet y busca y no, me tiene sorprendida. Porque Ahí es donde uno ve que la educación y el conocimiento transforma a las personas. Nos empodera, nos da una nueva visión. Ay, sí. Y le cuento, profe, que la que me pasó ayer. Imagínese que en el banco de preguntas no hay que, ahí también, no en el banco de preguntas, no en la actividad, hay que ir a preguntarle a 5 familiares. ¿Sí escuché tu audio? Sí, ¿y cómo le parece que pregunté y yo no tengo ni idea? A mí me olvidó, o sea, no sabemos dónde estamos, ¿no? Triste. Señora María Nelsi, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Sí, no, yo escuché tu audio, señora Olga, y muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo le ha parecido el diplomado? Muy bien. Pero lo que es que a mí me pasa algo, yo escucho, yo lo veo, yo escucho, bueno, y si ya me meto a la presentacional y se me ha olvidado. Es que eso pasa con la televisión. Señora María Nelsi, ¿cómo anda la plata Huila? Espérese. Pues voy a estar un poquito congestionado porque esta mañana me pusieron la tercera dosis de la Pfizer y ya me siento con fiebre. Las dos que me he puesto siempre me dan fiebre, escalofrío, que por la noche no puedo dormir bien, pero al día siguiente o al siguiente ya amanezco bien. Entonces eso significa que la vacuna no estaba pasada, sino que está haciendo lo que tiene que hacer. Señora María Nelsi, la escuchamos. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. La señora Olga nos acompaña desde qué municipio de Antioquia. No tienes el micrófono. Tienes que activar el micrófono.
no. Ahora sí. Entre Ríos, Antioquia. La señora Mielchi está al otro lado, está en La Plata, Huila, en el sur. En el Huila. En el Huila. Bueno, esa es la ventaja de nuestro salón, que nuestro salón es como grande. Tenemos un salón como grande, nos cabe todo el mundo, de todas partes. ¿Qué más, señora? Exacto. Señora Marianette. ¿Cómo? Sí, la escuchamos. Muy bien, gracias a Dios. Disculpas porque hace 8 días no pude estar en la clase. No se preocupe que nosotros los adultos nos pasan un montón de cosas, pero nosotros sabemos que... Yo tampoco, yo llevaba días perdida. Yo tampoco. ¿También? Yo llevaba días perdida, no me preocupe. ¿Y si han visto los videos? Porque los subimos, sí, para que ustedes puedan saber qué fue lo que hicimos. Ahora, lo que les quiero sugerir es que, además de verlos una vez, que es lo que decía la señora Olga, cuando uno termina de ver el video se le olvida que era lo que decía al comienzo. Entonces hay que hacer lo mismo. Hay que hacer lo mismo que cuando hacemos la lectura. Entonces hay que hacer una lectura primero exploratoria, entonces uno ve el video rápido y se hace una idea de qué trata el video. Pero si quiere después puede irlo viendo por partecitas y donde no entiende algo se puede devolver. Si esa es la ventaja. Sí, sí. Yo no le escuché, es que el profesor habla como gangoso. Me muestre a ver qué fue lo que quería decir. Entonces, venga a ver, devolvamos un poquito y verá que ahí se escucha. Ah, miren, es esto lo que quiere decir. ¿Sí? Y lo mismo, pues si hay algún dato, alguna cosa que a ustedes no les cuadre o que les parezca interesante, pues van y la buscan en Google. Muestre a ver qué es lo que significa esto. Muestre a ver quién era ese señor, muestre a ver qué era esa institución, dónde fue que sucedieron estas cosas. Porque si solamente nos quedamos con una sola vista, pues estoy hablando de todos los diplomados que no tienen guía escrita. Pero estos videos también pues, sirven para refrescar un poquito, pero ustedes tienen las guías. Y la evaluación sí es estrictamente sobre el contenido de la guía, ni siquiera los videos, sino el texto escrito. O sea, las evaluaciones están en el texto escrito. Los videos son apoyo. Son para que haya otra mirada, otra forma de entenderlo más fácil, más contextualizada que el texto que nosotros tenemos, aunque el texto nuestro procuran ser muy amigables, están escritos en un lenguaje lo más sencillo posible. Sin embargo, pues tenemos que utilizar los términos de la ciencia. Entonces nos toca que ustedes se familiaricen con esos términos, porque si no se familiarizan, pues es como si no los conocieran. Sí, entonces, eso se trata de que, señora Milady, muy buenas noches, bienvenida. Está conectándose la señora Milady. Bueno, yo estoy grabando, sí estoy grabando. Que la vez pasada, en la historia de Colombia, que duré como 2 horas, no lo estaba grabando. Pero bueno, ya tengo ahí un material y les voy a hacer un videíto de por ahí 1 hora máximo. Ojalá por ahí unos 40 minutos para hacerles un recorrido por toda la historia de Colombia. Claro que es que esa noche hablamos alto, hablamos muy bueno. Entonces, lástima porque... Eso va a ser, profe, eso va a hacer 15 días, ¿cierto? ¿Hace 15 o hace 20? Hace 15 días, sí. Sí, yo me conecté esa vez y no fui capaz de colocar el nombre, apareció este Huawei. Sí, cuando no se puede poner el nombre aparece... Bueno, no, yo entiendo. Parecía Huawei. Sí. Bueno, señora Milady, buenas noches. Tiene que activar el micrófono. No ha podido. Mira, volvió otra vez. Ahora sí. Buenas
noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, su merced, ¿cómo me le ha ido? ¿Su merced está en donde? ¿En Cincelejo? No, en la Montería. ¿En dónde? Montería. En Montería. Yo porque la tengo sin Montería, tiene toda la razón. Pues ya tenemos Montería, Antioquia y Huila. Qué bueno. ¿Cómo están las cosas por allá? La señora Olga está muy preocupada por la situación de orden público allá en Antioquia. ¿Cómo están las cosas por Córdoba? Horrible. Estamos encerrados. Salida. Qué vaina. Pero aquí llegó mi coordinadora académica que nos quiere saludar. Permítanme un segundito. Siga, Martica. Bueno, llegó don Carlos también. Por aquí está Martica Hernández. Ella es la coordinadora académica. Es mi mano derecha y mi hemisferio izquierdo. Digo yo. Ella es la que organiza todo y me organiza mi espacio. Entonces, ella es la que me ayuda a resolver todos los problemas que tengamos sobre el tema acá en el. Ella me dijo que quería saludarlas y saludarlos. Ahí llegó la señora Claudia Crespo, bienvenida, y don Carlos, bienvenido. Buenas noches, profesor Miguel, ¿cómo ha estado? Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Eso, siempre me la practica porque si no la prueba viene aquí y empieza a lamerme. Y me da pena. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estaba el profe y doña Marta? Bueno, Bien, bien. Ay, Martica, ¿eres tú? Sí, señora, soy yo. Martica, Claudia la Canzona. Ay, sí, no me moleste tanto. Dice Martica, ay, señora Claudia, no moleste tanto. No, profe, era que estaba en un enredo con la consignación y yo no hallaba ni qué hacer. bueno, no, por eso la invité hoy, para que todos tengamos reglas de juego claras. Porque como hemos hecho varios movimientos, pues entonces es bueno que los dejemos presentes, porque Martica es la persona que hace los cupones cada mes. Entonces ella los va a estar ahí. Pero llegó Don Ulfrades, qué bueno Don Ulfrades tenerlo por aquí. Bienvenido. Buenas noches, profe. Buenas noches, don Hurtades. Buenas noches. Bueno, qué alegría. Hace 8 días dijimos, nos puso a venir los viernes y no nos acompañó. Yo supongo que le presentó algo inesperado. Pero no se preocupe. Sí, profe, la verdad es que he estado bastante enredado, pero gracias a Dios, bueno, estoy retornando otra vez. Bueno, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Bueno. Exceptuando a la señora Olga y a la señora Grisel, que tampoco está aquí porque se le perdió el celular, me llamó hoy de otro número. Entonces, quiero manifestarles pues como las reglas de juego que tenemos en el tema económico, ¿sí? Yo les dije que, bueno, algunos empezaron pagando la cuota de 65. Y después yo les dije, mire, hagamos. Les pido me excusen, lo que pasa es que hoy me vacuné contra el COVID, la tercera cuota, digo yo, la tercera dosis, y ya me está dando fiebre. Todas las veces que me he vacunado, eso pasa una noche sudorosa, me duele los huesos, pero bueno, esa es la demostración de que sí está haciendo lo que tiene que hacer. Es decir, ¿Cuál se colocó, profe? la Pfizer. Sí, es fuerte. Esa, la Pfizer y la esta otra son las más fuertes. La Moderna. Esas dos son las más fuertes. Entonces ya empiezo a sentir los rigores, Los síntomas. los síntomas de la. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que funcione y que uno Claro. esté protegido. Porque si no le hace nada a uno, pues uno piensa que de pronto No funcionó. que no funciona. Exacto. Pues entonces dijimos en su momento que
dábamos la opción de 2 por 1. ¿Sí? Es decir, Sí, que pero- la tarea era buscar a otra persona que quisiera, y que la idea era que ustedes apadrinaran a alguien. Pues esa era la idea nuestra, es decir, que pudiéramos duplicar el grupo. Pero no fue tan fácil, parece que no es tan fácil. Entonces decidimos que todo el mundo bajaba a 35. ¿Sí? A 35. Para que no tengan que, pues ojalá puedan vincular a alguien, sería una cosa bien bonita que ustedes pudieran patrocinar a alguien que no tenga recursos y ustedes pagan su cuota de 65, ¿sí? Si no, pues les va a tocar, pues les toca pagar 35. Eso significa que les va a llegar un recibito, Ya. o ya les llegó un recibito por los 35 más los 5 que me deben. Porque 35 y 35 da 70. ¿Cómo es la cosa? Sí. Sí, 70. 70, entonces faltaban 5. Entonces, bueno, ahí les debe estar llegando. ¿Si estoy bien o estoy mal? Sí, Martica, de hecho, me tocó precisamente por eso llamar a Martica, porque cuando fuese la consignación de los 35, le digo yo a la muchacha, me dijo, pero no, es que este número no es. Digo yo, pues es que ahí dice de pago, número de pago. Y me tocó molestar a Martica y decirle, Martica, imagínate que aquí me están diciendo que este no es el número y no, Martica, verdad, qué pena contigo. Bueno, vengan, yo les hago una aclaración con el cupón. El cupón, en la parte de abajo, nos da un número subrayado en negro, el cual dice el número de referencia. Entonces, cuando ustedes van a pagar, que les entregan un voucher de pago, en ese voucher de pago va a decir ese número de referencia, o sea, el mismo que está en la parte de abajo del cupón, subrayado en negro. Es muy importante que ustedes, cuando hagan el pago, verifiquen que ese número del cupón de abajo, negrito, sea el mismo que les aparece en el voucher de pago. Exacto, en el voucher de pago. Ha pasado, pero muy pocas veces, que la chica o el chico que está ahí haciendo la esta se equivoca en un número y a nosotros no nos aparece, se va por otro lado. Tienen que ir y hacer el reclamo para que lo aprueben y pero eso no pasa mucho. Pero ha sucedido. Pero es importante por eso que ustedes revisen cuando paguen el número de referencia del voucher que sea el mismo subrayado en negro en la parte de abajo del cupón. Listo. Ahora entonces, las mensualidades quedaron de 35.000 pesos, pero como dijo Miguel en algún momento, algunos pagaron 65 desde el comienzo. Por eso no hay ningún problema. Yo en el transcurso de esta semana me voy a comunicar con cada uno de ustedes para explicarles cómo quedó. Entonces, los que pagaron 65, pues les va a quedar una cuota completa y la otra 25 de la siguiente. exactamente. Me faltan 10.000 pesos. Entonces, sí, exacto. Entonces yo voy a totalizar, voy a acomodar las cuotas y les voy diciendo a cada uno el caso en específico para que quedemos claros. Otra cosa que les iba a decir, Miguel, es que son 10 cuotas, ¿cierto? Bueno, entonces, primero vámonos poniendo de acuerdo en el tema de los cupones. Sí. Habíamos enviado unos cupones que eran de múltiple pago, que lo puede utilizar varias veces. Esos cupones ya no hay que utilizar. Ahora cada mes, Martica les va a enviar un cupón que dice mayo, que dice junio, que dice sí, para que ustedes van a mirar. Ahora, lo que tienen que tener presente es que todos y todas, y cada uno de ustedes deben haber pagado 10 meses. Que yo entré en abril, no importa. El sistema tiene que adelantarse, tiene que hacer las actividades que estén pendientes, ¿cierto? Y además, pues tienen que cancelar desde febrero, que fue cuando empezamos. Entonces a cada uno, al momento de graduarse, tienen que aparecer las 10 cuotas más los derechos de cada uno, ¿sí? Para que lo tengan presente. Quiero que eso esté claro, ¿sí? Porque me pasa sobre todo con los muchachos, que a veces les dice a uno, mire, si quiere puede ganar un poco de tiempo, si tiene disponibilidad, y entonces en vez de hacer el ciclo en 4 meses, lo hacen 3. Dice, pero le pago 3 meses normal, no es que tiene que pagar los 4, porque claro, una cosa es que usted se acelere, que necesite ganar tiempo, porque necesita ganar tiempo y nosotros pues estamos es para ayudarlo, no para obstaculizarle.
pero hay que pagar las 10 mensualidades. Entonces quiero que eso lo tengan muy presente para que no vayamos a tener dificultades. Hay dos personas que tienen una condición distinta, es que tienen, además de esa condición, tienen una beca especial, ellos solamente pagan la inscripción a cada ciclo. Nosotros tenemos beca para mujer indígena, tenemos beca para mujer afro, tenemos beca comunal, tenemos beca para personas con identidad de género diversa, tenemos beca para mujer víctima de violencia intrafamiliar, tenemos beca para migrantes y tenemos una beca para personas con condiciones excepcionales. ¿Sí? Entonces esas personas no pagan mensualidades, sino solamente pagan la inscripción a cada uno de los ciclos por los que van pasando y después pagan sus derechos de grado. ¿Sí? O sea, como la matrícula, profe, ¿sí? Solamente, exacto, pagan la matrícula o inscripción, pero no pagan mensualidades. Esa matrícula vale 55.000 pesos, ustedes tampoco han pagado esa matrícula, están exonerados de esa matrícula y ustedes están exonerados de otra cosa y son los certificados. Cada certificado tiene un valor de 18.000 pesos para nuestros estudiantes. Ustedes no necesitan pagar los 18.000, los adultos mayores no necesitan, están exentos y van a quedan con 35.000 pesitos mensuales. Entonces quiero escucharlos si tienen alguna duda, alguna pregunta. Don Ulfrades está pidiendo la palabra, por favor. Profe, la pregunta es la siguiente. O sea que los 35.000 pesos serían desde el primer mes. Sí. Es decir, tú pagaste 65, entonces el primer mes se abonan 35 y le quedan 25 para 20 para el 25, 65. Pagó 35, le quedan 20, tiene que pagar 15. El siguiente, las que haya pagado de 65 se le abonan pues, a la siguiente. O sea, ahí no hay ninguna. Sí, yo he cancelado 2 veces de 65. Perfecto, no pasa nada. Entonces, eso se le va convirtiendo en mensualidades de 35. Entonces, Martica te va a llamar y te va a decir, mira, don Ulfrades, usted ha pagado 65 y 65 son 130, de a 35 ya ha pagado 3 cuotas y la próxima cuota es la cuarta que tiene que pagar tanto, corresponde al mes de tal. ¿Sí? Don Carlos Listo. Está pidiendo la palabra. Claro que sí. No, pues con respecto al pago, ya no se necesita enviar como la foto del WhatsApp de que se pagó. No es necesario, lo que tienen que hacer ustedes es guardarlo. Yo les digo que si tienen cuaderno, póngale forro. Y dentro del forro guarden sus comprobantes. Porque puede pasar lo que está diciendo Martica. Ustedes van y pagan y de pronto la persona que le recibió el pago allá en Efecti y en Baloto coloca un número más y entonces la plata no nos llega a nosotros. No nos llega a nosotros. Se va para otro lado. Seguramente no le llega a nadie, puede que le llegue algo. ¿Sí? Y después entonces usted me dice, mire, yo tengo un recibo. Digo, sí, pero aquí no me ha entrado. Entonces usted tiene que ir y hacer un reclamo a Efecti o a Baloto. Entonces por eso es muy importante ese recibo. ¿Sí? Porque si la plata no entra a nuestra institución, nosotros no lo avalamos. Así usted me diga que lo mandó y mandaron, tiene que usted hacer el reclamo en Baloto. Por eso lo que le está diciendo Martica es muy importante, que ustedes cuando paguen, miren el número de referencia y den en cuenta que el comprobante que les están dando, la tirilla, sea el mismo. Y que no vaya a haber ningún número cambiado. Si hay un número cambiado, la plata de otro lado. Eso es como cuando uno consigue en una cuenta de ahorros, en una cuenta. Si usted cambia un número, la plata se va para otro lado. Perdón, Miguel. Don Carlos, para dejarle más claro el tema, ese número de referencia que le va a aparecer en el voucher de pago es el mismo número de referencia que le aparece en el cupón en la parte de abajo que está subrayado en negro. Esos dos números tienen que ser totalmente iguales. Si en ese momento ustedes se dan cuenta que hay un número diferente, ahí mismo hacen el reclamo y les tienen que responder. Les cambian y les dan un nuevo voucher. Ellos no es algo difícil de resolver. Eso les pasa con alguna frecuencia y ellos lo resuelven muy fácilmente. O sea, eso no es un tampoco. Pero si uno no se da cuenta y pasa el tiempo, puede que le pierda a usted el voucher. Y si se le pierde el voucher, nosotros aquí no tenemos el número
tenemos el número del cupón que le enviamos, pero no tenemos el número del pago porque ese pago se fue por otro lado. Entonces no tenemos cómo nosotros apoyarles en este. ¿Sí me explico? Vale, Ustedes sí, son doctor. los que tienen que- Eso no pasa Muchas sino gracias, cada una doctor. vez cada 500 años. Pero hay que tener cuidado porque puede pasar. La señora Claudia está pidiendo la palabra. Bueno, profe, ven, yo antier creo que fue cuando hablé con Martica, yo consigné en Baloto, pero en Baloto ya se saben ¿cómo te explico yo? Claro, el Baloto ya sabe por qué le digo yo, porque resulta que cuando yo fui a pagar, yo no le dije, vengo a pagar tanto, sino que la chica digitó el número y dijo, sí señora, efectivamente, dijo, aquí es un pago por 35.000 pesos. O sea, ellos ya saben el Baloto. Y no El te Baloto reciben ya más. saben. No te reciben más. La chica, ni te reciben y la menos. chica sí me dijo. No, La que chica me tengo dijo, sí, también, tienes no que lo pagar. podemos recibir. No lo podemos recibir. Porque voy a dar 40, no lo podemos recibir porque aquí el cupón dice que son 35. Si tú Sí, la necesitas chica sí me pagar dijo. algo adicional, llamas a Martica y Martica te hace un cupón por lo adicional y tú lo pagas. Pero No, la chica tenemos no que me dijo, generar. la chica sí me dijo, sí, aquí son 35.000 pesos, aquí están o sea, ya está reflejado allá, profe, ¿sí me entiendes? Entonces no hay como decir, ¿cómo le explico yo, profe Miguel? Como equivocación en algún número porque ya el valor lo tiene ya ahí en valor, o sea, el valor me lo dice. No, ha pasado que puede haber un número, Claro, hay personas que van y dicen, no, tienen que pagar 600.000 pesos. No, eso no es mío. No, revisen Claro. bien porque están metiendo un número mal, ¿sí? Pero puede pasar. No, a mí sí me dijo la chica. No, a mí sí la chica me dijo, son 35.000 pesos. Y eso fue lo que yo pagué. Lo que pasa, señora Claudia, Ya es le doy la que, palabra a don Juan. lo que pasa, señora Claudia, es que, por decirlo así, en efectivo y en Baloto tienen acceso a la información de la plataforma PayU. Entonces, Exacto. ellos cuando digitan el código, la referencia de pago, les aparece todo. Les aparece su nombre, El valor. cuánto les está cobrando y más encima les aparece la fecha de vencimiento. Por eso si ustedes se pasan del 17, les Bueno. van a decir está vencido o ya está pago o cualquier cosa, pero no es eso. ¿Ves? Bueno, a ellos ahí- les aparece toda esa información. Ya le doy la palabra a don Carlos que me estaba pidiendo la palabra. Otra cosa que quiero decirles es que desde la coordinación se sacó una circular el año pasado, no este año, el año pasado, que las personas que se demoren en pagar la mensualidad más allá del 17, ya hemos dicho primero que el 15, pero había como unos problemas ahí, porque algunos caían viernes, otros caían sábados, entonces lo movimos al 17, pues van a tener una pequeña penalización del 10%. En el caso de ustedes, pues son 33.500 pesos, ¿sí? Eso simplemente es como para motivar el pago oportuno, como un pequeño estímulo y una pequeña sanción para quienes se demoran, pero no pasa nada. Lo que siempre hemos dicho es que nunca vamos a parar de estudiar por temas de plata. O sea, puede que al final tengan que pagar todo, eso si no le certificamos nada, si no está al día, ¿sí? Pero esa es como nuestra política. Don Carlos, el otro Carlos se me fue. La señora Flor, buenas noches. Profe, buenas noches. Hola. Bienvenida, señora Flor. Usted sí está Gracias, desde Nariño, profe. ¿no? ¿Señor? ¿Tú sí estás desde Nariño? No, de Villa de Leyva, Boyacá. De Villa de Leyva, Boyacá. Sí, señora, es confundido. Bueno, es que yo no... Profe, usted la mandó para Nariño. Sí. Bueno, la señora Milevis ya saludó, sí. Don Ulfrade ya también, don Carlos. Estaba el otro Carlos, pero se nos fue. Estuvo un momentico nomás. Bueno, entonces, con la señora Flor no parece que no es fácil la comunicación, pero bueno, eso lo vamos resolviendo por el camino, que eso al final todos nos comunicamos para resolver todos los temas. Pero cualquier cosa, entonces yo les voy a dejar Martica en el grupo, el contacto de Martica, que si ella no se lo resuelve, yo tampoco, no mentira, yo sí se lo resuelvo.
Ay, profe. Yo sí tampoco. No, mentira, no. Cualquier cosa ya resolvemos, no hay ningún problema. Bueno, quería presentarles a Martica, ella es la coordinadora, ella es la que va a firmar los certificados de la Secretaría Académica. Bueno, entonces, y pues ella es la que lleva todos los registros de ustedes, las notas, todo. Bueno, ella sabe más de ustedes que yo. Yo lo que hago es echarle la cabeza. Bueno. Tan linda, gracias Martica Con mucho por ayudarnos, por colaborar, por ayudarnos. Claro que sí, ahí estoy pendiente de ustedes, lo que necesiten con mucho gusto, cualquier duda, ahí estoy. Gracias Martica, muy amable. Claro que sí, entonces en el transcurso de esta semana, no les aseguro cuándo, pero en el transcurso de esta semana me estaré comunicando con ustedes, con cada uno de ustedes, para explicarles cómo quedaron los pagos, si deben, bueno, ¿listo? Entonces ahí vamos. Perfecto. Para que Entonces, quedemos aquí, hacemos muchas gracias. un acuerdo. Entonces, venga, le faltó 5.000 pesos, entonces la próxima vez no le voy a cobrar 35, sino le voy a cobrar 40 para que vayamos dejando al día esa mensualidad, por ejemplo. Sí, entonces ahí vamos Los acuerdos cuadrando. de pago lo hacen con ella. Ella es la que tiene todos los acuerdos. Yo mando, que conste. Vale. ¿Puedo pedirle un favor, profe? ¿A Sí, usted o a Carlos. Martica? Señor, Don Flades. Sí, es que como yo duré 2 semanas y más sin entrar a clase y sin ver, entonces el chat está sumamente para mí saturado. Entonces estoy tratando de poner al día, pero entonces el chat está con muchos mensajes. La pregunta es si es posible, si me pueden enviar todos los módulos, no sé, a mi WhatsApp personal, de manera que yo los tenga seguidos, para no tener que estarlo buscando en el WhatsApp toda la información, sino voy directamente. ¿Es posible? Con gusto, Don Flades. Le voy a enviar entonces las últimas 2 días, me dice. ¿O No, cuántas? no, bueno, si me la puede mandar todas, mejor, y la del diplomado también. Bueno, el diplomado hay un blog, y ese blog se va actualizando cada semana, y ustedes pueden ver desde ahí los videos, y ahí están los links para entrar al banco de preguntas, y están las actividades. He visto que ahora sí ya empezaron a hacer actividades, están muy motivadas y muy motivados, los he visto muy activos, me alegra mucho, me entusiasma mucho. Entonces, ahí estamos. ¿Cómo les pareció el último? ¿Sí vieron toda ¿El de los números? Me dijo una señora, uy, yo nunca había visto tantos mapas juntos. el Atlas. Sí, No, profe, ese diplomado, excelente, profe. Buenísimo, el quinto diplomado, excelente, profesor Miguel. Tanto así que me entusiasmó tanto que esa misma noche hice el banco de preguntas, lo realicé. Ah, bueno, me alegra mucho. Nosotros también estamos muy motivados. Profe, yo sí tengo un problema. Cuénteme a ver. No he sido capaz de sacar 5. Yo no he sido capaz de sacar 5. El día que lo haga, voy a ser feliz. Bien. No he sido No, capaz. pues cuando saquen, No he sido capaz. me avisa y celebramos, echamos voladores. El día que lo haga, voy a celebrar con champaña, porque no he sido capaz. Claro que sí. Pero No mira que también hay cosas que se le dificultan a uno. Y Martica lo está haciendo también. yo también lo estoy haciendo. Entonces, yo por ejemplo, ¿qué hago? Lo primero, veo el video completo. La segunda vez, Sí. ya voy tomando notas. Entonces tomo notas y tengo que poner el video 80 veces en pausa, pues lo pongo en pausa. Anoto lo que más pueda, lo que de pronto yo vea que no conocía, todo eso. Y ya por tercero, entonces, estudio todo lo que escribí. Y ahí sí respondo el banco de preguntas. Ay, le puedo preguntar algo. Y si tienen, ¿Y cómo y hace- si tienen y dos cómo le celulares, hace? si tienen ¿Y dos cómo le celulares hace para memorizar? para memorizar, bueno, cada quien tiene una fórmula distinta. Pero por ejemplo, mira que cuando yo estaba en el colegio, alguna vez una profesora me dijo, cuando escriba, utilice varios colores al escribir y que no sea negro. ¿Por qué? Porque el cerebro
por los colores Se va a estimula. aprender, exacto, se estimula, va a aprender más. Yo también usaba, por ejemplo, las hojas de los folders, eran con el borde azul, con el borde rosado, con el borde amarillo, colores diferentes a negro. Cuando a usted le aparece la pregunta, usted se acuerda, ¿eso dónde lo puse? Ah, lo puse en la hoja rosada y eso estaba en la izquierda y estaba de azul. Entonces, bueno, ya le tiene más elementos para poder relacionar y poder. Pero cada quien tiene su propia. Hay personas que aprenden, por ejemplo, escribiendo, Dibujando. otros que hacen un dibujo, otros que hacen un esquema, otros que les queda así escuchándolo. Entonces, pues cada quien tiene su propia característica y no hay una sola fórmula para aprender. Todos tenemos que aprender cuál es la que se ajusta a nosotros, la que nos sirve a nosotros. Bueno, entonces, nos llevamos media hora. Profe, Llevamos media hora. Entonces, Martica, muchas Profe. gracias por su... Sí, señora, profesor. profe, yo tengo un problema porque yo quise responder lo del blanco de preguntas, pero hay unos temas que no los encontré. No los encontró. No encontré donde dice que responda al banco de preguntas y no lo pude contestar por eso. Bueno, Martica me dice cuáles son, yo le envío la guía y ahí al final aparece. No hay problema, tranquila. Creo que contesté 3, pero los otros, no hay el primero, ningún el segundo, sí. No hay Ah, ningún bueno, problema. profe. Sí, hoy terminamos el ciclo 3. Es decir, que ya hoy terminado esta actividad, ustedes ya no están en sexto, séptimo, sino que empiezan octavo, noveno. ¡Bravo! Ustedes- Muy bien. Bravo. En una o Ya dos, nos toca más duro. en 1 o 2 semanas con Martica les vamos a estar enviando sus certificados. ¿Sí? Sus certificados con sus notas, la que cada uno haya obtenido. No se preocupen si alguien tiene alguna dificultad y algún área no queda por encima del 60 que se requiere. El profesor o Martica o yo le ponemos un trabajo y lo realizan y ya lo sustentan y ya lo vamos por superior. No se preocupen por eso. Bueno, entonces felicidades. Martica, muy amable, no la trasnoche porque Daniel Esteban debe estar allá en la casa. Y El hijo debe estar. Chao. Bueno, muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Chao. igualmente que estén Hasta luego, Martica, feliz noche, que descanses. Feliz noche. igualmente que estén bien. Gracias, Martica. Bendiciones. Gracias. Cuídate. Gracias. Me ajustas más el favor. En cambio, yo tengo la cama aquí a la vuelta, yo no tengo problema. No sé si espera un segundito. Es que no se puede cerrar por fuera. Ah, sí. Bueno. Bueno, entonces, dicho esto, que ya estamos hoy terminando nuestro ciclo 3. La perra me está arruinando la perra. Pues vamos a cerrar con broche de oro. Hoy es un tema muy bonito. Habla sobre los conjuntos numéricos. Les recomiendo el video de la última parte de la guía. Es sumamente claro, explica con mucha más precisión de lo que yo voy a hacer. Pero es muy claro. Es un video de una universidad española que tiene unos videos muy serios, muy bien logrados. Es de la Universidad de París. A ver. De la UOC, la Universidad Abierta de Cataluña. Sí. Dice, parte 1, aritmética. 3, clasificación de los números. El profesor se llama Daniel Liviano. Estudios. Ese material es para los estudios de economía y empresa. Entonces, es un material muy bonito, muy sencillo. Y nosotros pues nos vamos a aprender lo que nos corresponde a nosotros. Ninguno de ustedes es ingeniero, ni va a ir a Marte con el señor Elon Musk, ni se van a meter de hacer programación. También pueden aprender programación porque nunca es tarde.
pero ya será otro proceso. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Se acuerdan de los números donde surgieron? La anterior guía de matemáticas, la de los árabes y la de los camellos. La primera. ¿Sí se acuerdan? Que vimos los números romanos, que vimos las unidades de medida, que vimos el sistema de pesas y medidas a nivel internacional, y miramos el origen de los números, dónde fue que aparecieron los números. Y esos números que tenemos hoy, ¿de dónde fue que salieron? ¿Se acuerdan? De la India, ¿no fue, profe? ¿Dónde? En India, en la India. En la India. Yo pensé que había sido el ¿De señor. la India, profe? Sí, señora. Los hindúes. Sí, los hindúes. Fueron los De la India, sí, profe. Exacto. Nosotros los llamamos números arábigos porque en Europa los que llevaron los números eran los árabes. Pero ellos ya dijeron, qué pena, pero nosotros no nos los inventamos, nosotros los trajimos de tal lado. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque nosotros nos llega pura información o de Estados Unidos o de Europa. Todos nuestros medios de comunicación nos llegan de esas dos partes. Yo les he explicado que hay más partes. Por ejemplo, hay un continente que es absolutamente enigmático, que alguna vez tendremos que hacer una clase, una guía sobre este tema, que es África. África es un continente muy grande, muy rico, y sobre todo el Asia. El Asia hoy tiene más población que todos los otros continentes. Entonces hay que tenerlos presentes, porque ellos también desayunan, almuerzan, comen, pero también tienen iguales derechos que nosotros. Personas humanas, así nosotros no los conozcamos, eso pasa. Bueno, entonces es importante que los hindúes fueron los que resolvieron el tema de los números. ¿Cómo empezaron los números? Pues los números empezaron sirviéndonos para contar. ¿Cuántas vacas hay allá? Pues Rosita, Margarita, Juanita, ahí hay un toro que se llama Miguel, una vaca que se llama tal. ¿Cuántos son? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bueno, entonces los números primeros son los números naturales. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para contar. Sí, para contar las cosas. Entonces, ese fue el primer ejercicio intelectual que hicimos nosotros como especie, como Homo sapiens, como especie humana. Y esos números que van desde el cero, que el cero también es un invento muy importante, porque antes pues contábamos uno, pero dijimos, si no hay nada, y no hay nada, ¿cómo decimos? Si hay uno, pues podemos empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el cero es el conjunto que llamamos conjunto vacío. O sea, no hay nada, no hay nada. ¿Cuántos tamales hay aquí? No, hoy no tenemos tamales, cero. O sea, cero tamales. Entonces los números, esos son los números más sencillos. Esos son los números que los niños aprenden en primaria, ¿cierto? Esos números nos sirven para sumar y restar y multiplicar. Pero cuando vamos a dividir, nos sirve para dividir algunos, pero no todos. ¿Sí? Si yo divido 10 en 2, me da 5, entonces ahí me funcionó porque son números positivos enteros. Pero si ese 10 lo divido en 3, si somos 3 los que nos vamos a comer esas 10 manzanas, ya no me sirven los números enteros. Entonces, para poder mirar otra realidad, todo esto es por necesidad. La evolución del ser humano ha sido por necesidad. Entonces, para poder mirar y contar de otra manera, pues aparecieron otros números que ya no se llaman números naturales, sino los números naturales se marcan con una n
Y hay unos que son compuestos y otros que son números primos. Los números primos solamente se pueden dividir por sí mismos o por uno. No se pueden dividir por ningún otro número. Por ejemplo, un número primo es 5. ¿Sí? 5, 3, 11, 13. No se puede dividir sino por 13 o por 1. ¿Sí? No hay un número natural, un número entero, que dé una división por 2, por 3, por 4, por 5. No se puede. Entonces esos números solamente son divisibles por 1 o por sí mismos. ¿Sí? Eso se llaman los números primos. Bueno, entonces, esos son los números naturales. En la recta numérica encontramos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 100, el 1000, el millón, el 10 millones, el 100 millones, el billón, el trillón, el quintillón, ¿cierto? Y siguen. Son infinitos. Siempre a cualquier número entero se le puede agregar o se le puede sumar un número adicional. O sea, no hay un punto donde lleguemos y haya límite. Imagínense el número más grande que ustedes puedan imaginarse. Y a ese número, súmele 1 y verá que se puede. Siempre hay un número más allá. Entonces, por eso decimos que son infinitos. Infinitos. Podemos seguir, durar toda la vida contando y no se nos acaba, se nos acaba primero la vida que acabarse los números. Los números seguirán, los podemos. Ya dijimos que los números son unas invenciones nuestras, ¿no? Son una invención humana, como lo es la lengua. Nosotros como especie nos inventamos los números, nos inventamos las lenguas. Por eso hay países y hay pueblos que tienen diferentes lenguas. ¿Alguien me tiene? ¿La señora Flor será? ¿O la señora Nani? Voy a silenciarlos porque alguien está para hablar. Bueno. Entonces, esos son los números naturales. Después hay unos números que se llaman los números enteros. Los números enteros ya no se marcan con la N, sino con una Z. Y representan los números enteros positivos, que eran los naturales, y el 0, más los negativos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí ya podemos tener deudas. Ahí ya podemos, por ejemplo, en el caso del termómetro, uno está midiendo la temperatura y pues a los 100 grados, por ejemplo, ebulle el agua, ¿cierto? Puede seguir subiendo y va bajando y llega a 0 y pasa a -1 y se congela. Entonces, hay ciertas cosas para las que se necesitan los números negativos. Significa que la recta tiene el 0, infinitos números positivos, es decir, positivos, e infinitos números negativos. -1, -2, -3, -5, -1 millón, -10 millones, -100 millones, -100 millones, -1 billón, -1 trillón, para allá también es infinito. Significa que la recta no solamente es infinita por un solo lado, sino que también es infinita para otro. ¿Sí? Esos se llaman números enteros. Entonces, eso ya nos permitió, por ejemplo, hablar de deudas. Decir, oiga, pero sí, es que yo cuento las vaquitas, pero la vez pasada usted me quedó debiendo 2. ¿Sí? Entonces, usted me debía 2 vacas, entonces son -2 más estas 3 que se llevan, entonces eso ya da 5. Me debes -5, entonces ahí me debes 5 vacas. ¿Sí? Ese 5 es negativo para el que lo está. Entonces aparecen los números negativos o con el signo menos. ¿Sí? Hasta ahí vamos fácil, ¿cierto? Hasta ahí no necesitamos hacer mayor esfuerzo. Porque aunque estamos tarde, no falta la persona que ha hecho una llamada. Bueno, entonces, los números, tenemos hasta ahora 2 números, los números naturales y los números enteros. Ahora vamos a ir a los números racionales. ¿Sí? Los números racionales son los mismos números fraccionarios. Ustedes van y piden un cuarto de manteca, 2,5 libras de queso, ¿sí?
ahí están utilizando unos números que no son ni los naturales ni los enteros. Esos números no están entre, por ejemplo, 2 libras y media no está ni en el 2 ni en el 3, está en la mitad. ¿Sí? Entonces, ahí ya aparecen otros números que se llaman los números racionales. ¿Sí? Eso significa ni más ni menos que aparecen los decimales. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el pasaje en Transmilenio hoy? La señora Claudia, ¿sí monta Transmilenio? 2.500, profe. 2.500. Entonces, podemos decir que 2.5 miles. Ay, perdón, profe, 2.650, discúlpame, profe, 2.650. 2.65 miles. ¿Sí? Si lo ponemos en miles, queda 2.65. Entonces, dense cuenta que entre 2.5 y 2.6 no pasa lo que pasaba entre 1 y 2 en los números naturales y en los números enteros. Entre un número y otro hay infinitos números. ¿Me explico? Entre 2.65 y 2.66, que sería el siguiente, ¿cierto? Hay 261.1, 261.2, 261.3, 261.4, 261.5, 261.6, y ahí puedo durar toda la noche. Y no llego a 266. O sea que hay infinitos números entre un número fraccionario, entre un número decimal y el otro. Ya la recta se hace más difícil de mirar, de definir. Entre el 1 y el 2 aparecen infinitos números, y entre una libra y un décimo, pues ahí, si lo llevara a un noveno, pues entre esos dos, 1.9 o 1.10, hay infinitos números, ¿sí? Entonces ya nos permitió mirar más en profundidad los fenómenos naturales. Ya nos permitió resolver otro tipo de problemas que con los números enteros no podíamos, y es trabajar las partes, las fracciones. En mi época, cuando yo estudié la primaria, se hablaba de los quebrados, ¿sí? Ahora le dicen fraccionarios o le dicen decimales, ¿sí? Entonces, esos números se llaman racionales y se signan con la letra Q. Son muy útiles para nosotros en muchas partes, en muchos campos. No son difíciles de percibir y nos pueden servir para muchas cosas. Por ejemplo, aunque nosotros, por ejemplo, una modista, pues no tiene, el piloto dice, voy a sacar una falda de 1 metro de ruedo. Pero entre 1 metro y 1 metro con 1, o sea, un 101, pues hay una separación, pero entre cada uno de esos hay unas magnitudes más pequeñitas, y entre esas otras más pequeñitas, y eso lo podemos ver. Para poder mirar, por ejemplo, un microscopio, se necesita tener ese tipo de números, ¿sí? Ese tipo de números. Entonces, y sobre todo para ciertos ejercicios y ciertos cálculos, se necesita tener el manejo de las cifras lo más exactas posibles. Hay números, como por ejemplo lo que vamos a ver ahora, que se llama el pi, es 3,1416, 18, sigue, también es infinito. O sea que ese número, ya vamos a ver que es otro número que es, ese pi es irracional, pero todavía no nos vamos a meter en ese tema. Vamos a los racionales. ¿Los racionales cuáles son? Los fraccionarios y los decimales. Los naturales son los enteros positivos y el 0. Los enteros son el 0, los enteros positivos y los enteros negativos. Los racionales
son los fraccionarios y los decimales. Los decimales. El siguiente conjunto de números, que ya es más difícil, es son los números reales, que pues de reales no tienen mucho, pero así se llaman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los reales son el conjunto de los números irracionales. ¿Sí? Irracionales. Eso significa que hay unos números racionales, perdón, los reales son la suma de los racionales y los irracionales. Y es un número imaginario que corresponde o surge como una necesidad para poder establecer el área y el perímetro, la circunferencia de un círculo. Entonces, es un número que se inventa para resolver un problema. Eso ha pasado. Hay muchos números que son imaginarios y pues los hemos creado para resolver problemas. Entonces, esos números pues no se pueden poner en una recta. Esos números difícilmente nos sirven para multiplicar, para dividir, ¿sí? Para sacar una raíz cuadrada, que es otro tema, o subirlo a una potencia. Bueno, ya me están haciendo carita. Los imaginarios entonces son, los reales son los racionales, y también hay unos que son irracionales. Entonces los imaginarios son los racionales y los irracionales, y tienen que ver con la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Saben qué es la raíz cuadrada, verdad? La raíz cuadrada de 25 es 5, que es igual a 5 a la 2. 5 a la potencia de 2 es igual a 5 por 5 dos veces. 5, el número por sí mismo dos veces. Eso nos da 5 por 5, 25. La raíz cuadrada es lo contrario. ¿Cuál es el número que multiplicado por sí mismo da 25? Entonces, el número que multiplicado por sí mismo da 25 es 5. 5 por 5, 25. Entonces, la raíz cuadrada de 5 de 25 es 5. Entonces, ahí, cuando aparecen los números negativos en esa ecuación, aparecen los números imaginarios. Bueno, difícil, ¿no? Complejo, no es fácil. No espero que vayan a aprendérselo esta noche. Miren el video. Y hay unos que son números complejos. Si no me han entendido los irracionales, mucho menos van a entender los complejos. ¿Sí? Los complejos son números que han surgido producto de la necesidad para hacer cálculos en ingeniería, en econometría, en geometría, ¿cierto? Y pues ya son números que tienen una parte racional y una parte irracional. No son ni racionales ni irracionales, tienen dos componentes. Entonces, al meterle dos componentes, se vuelven números complejos. Yo creo que no creo que haya sido una gran explicación, pero bueno, ya más o menos, yo creo que ustedes han leído y miraron los videos, y creo que con eso dice la actividad. ¿Quién quiere comentar, don Carlos? Sí, profe, y esto de los números primos. Los números primos son números naturales, son de la primera categoría. Dijimos que los números primos son los que se pueden dividir por sí mismos o por uno. Me explico, dije que números primos son 3. 3 no se puede dividir por ningún otro número y dar un número entero. 5 tampoco se puede dividir por sí mismo por otro número y dar un número entero. 7 tampoco. 9 sí. 9 se puede dividir por 3 y dar 3.
11 tampoco es un número que se pueda dividir sino por sí mismo y por 1. 13 también es un número primo. Esos números no, cuando usted los encuentra, pues ya sabe que esos números no se pueden descomponer. Si yo digo 9 es igual a 3 a la 3, o 3 más 3 más 3, o 3 por 3, y es lo mismo, 9, ¿sí? Pero si yo digo 11, no puedo hacer ninguna descomposición para manejarla. Es un número primo. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, esos números hay que aprender a detectarlos, pero eso ya es una fórmula que plantear hoy porque nos meteríamos en otra cosa. Vale. ¿Para qué sirven los números racionales en nuestra vida cotidiana? Dice la guía. Bueno, en una hoja en blanco elabore una recta numérica con números naturales y otra recta con números enteros. Yo creo que ya las he visto, muy bien, espectacular, perfecto, esos conceptos están claros. Dice, explique en la vida cotidiana para qué se utilizan los números racionales, ¿sí? Entonces, los números racionales son los fraccionarios. ¿Para qué nos sirven? O los quebrados, o como le decían antes, los fraccionarios, los quebrados, los decimales, los quebrados, los enteros no le decían de otra manera. Bueno, esos números racionales pues son con los que compramos la papa. Sí, pues cuando compramos, deme una libra de queso, entonces deme libra y media. Cuando ya es media, estamos utilizando los números racionales, ¿sí? Entonces nosotros de manera muy permanente estamos mirando un litro. ¿Cuánto es? Un litro son 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Sí, señor. Este litro, uno mira, tiene 750. No, eso no es un litro. Sí. Eso es 3/4 de litro. Entonces, ahí utilizamos los números racionales. ¿Qué diferencia hay entre los números enteros y los números racionales? La diferencia es que los enteros son positivos y los racionales solamente son positivos. Ya cuando pasan a ser reales es que podemos tener fracciones negativas. Bueno, ¿qué más les comento? Dice, explique con sus propias palabras para qué sirven los números imaginarios y los números complejos. Si alguno me dice para qué sirven, yo inmediatamente le hago no, mentiras. ¿Para qué piensan que sirven los números imaginarios y los números complejos? Ahí en ese punto era donde yo me estaba bloqueando, profe. En ese último punto. Bueno, el mismo video y la guía, ¿cierto? Dice que los números complejos son una comunidad en la teoría de la corriente eléctrica, la corriente alterna, así como en las ramas de la física, la ingeniería y la ciencia natural. Pero son números que requieren una gran formación como matemático. O sea, no los utiliza una persona bachiller, no los maneja un abogado, no los maneja un psicólogo, un sociólogo, lo maneja o un ingeniero, o un matemático, o un estadístico. O sea, son ya especialistas en el tema de las matemáticas y tienen que saber, como nosotros no, en principio no le vamos a jalar el tema, entonces no nos enredemos, sepamos que existen, que son muy importantes y que nos han permitido resolver muchos problemas en muchos temas, para hacer mediciones, para hacer conteos, para definir áreas, para describir fenómenos que no son ni siquiera a simple vista y que
a la vez que se van resolviendo las dudas, pues van permitiendo el avance de la ciencia. ¿Sí? Qué pena que me tocó silenciar a las personas. Entonces, no se pretende en el bachillerato que las personas aprendan ese tipo de números o a manejar ese tipo de conjuntos numéricos. Simplemente se les da una pequeña descripción, se les dice que es una derivada, que son cierto tipo de curvas, pero eso requiere ya una formación matemática más profunda para poderle dar el significado. Y en una clase nosotros no lo podemos hacer, o sea, ni ustedes se van a poner a profundizar en algo que no les va a reportar un valor agregado en el futuro inmediato. Si alguien quiere, hemos estado por ahí trabajando en una propuesta y es crear un club de matemáticas para los que quieran, sin ningún costo, ningún tipo de... pero los que quieran profundizar, pues el profesor de matemáticas les puede estar acompañando en ese proceso. Nosotros estamos ahí en un tema de educación abierta que queremos explorar, lo mismo que el tema de la ortografía, que pues para muchos se nos ha vuelto un dolor de cabeza, pero nosotros tenemos unas guías, pero queremos hacer un aplicativo especial para que una persona solita, a su ritmo, según sus necesidades, vaya haciendo el ejercicio y pues se vaya dando cuenta de cuáles son sus errores. ¿Sí? Y otro es que tiene ejercicios para practicar. Entonces, uy, qué bueno, profe. Aquí no, porque nosotros estamos haciendo un paneo muy general y lo que necesitamos es que ustedes sepan qué tipo de números son los reales, son los racionales, los enteros y los naturales. ¿Sí? Hasta ahí llegamos, no necesitamos nada. En la vida cotidiana no necesitamos, por eso es la pregunta, difícilmente nosotros vamos a utilizar esos números. Entonces, esta guía tiene como propósito es informar y que ustedes tengan los conceptos. Si ustedes escuchan ese video 1 o 2 veces, yo creo que les queda muy claro. Si escuchan esto, yo creo que pueden enredar. No me Yo no soy matemático, pero pues manejo lo básico de la matemática. Pero el señor que está en el video, que trabaja con la UOC, está diciendo lo mismo que yo dije, pero lo dice de otra manera que es más precisa y pues a ustedes les puede ser más fácil de percibir y de entender. No sé qué dudas tengan, los escucho. Uy, profe, a mí sí las matemáticas me han quedado muy grandes. Por eso, aquí no queremos, por eso no estamos haciendo ejercicio. Aquí no se van a hacer ejercicio. Aquí lo que necesitamos es que ustedes entiendan los conceptos. ¿Qué es un número natural? ¿Qué son los números enteros? ¿Qué son los números naturales? ¿Cuáles son los números imaginarios? Imaginarios, los enteros, los naturales, los racionales y los reales. Ya los imaginarios, pues saber que sí existen. Pero no nos vamos a enredar en ese tema. ¿Y para qué sirven? Y los complejos menos. Porque este ya es como la culminación de una tarea de un profesional en matemáticas. Ese ya es el último escalón que debe explorar un matemático para tener claro hasta dónde vamos hoy. Ahora, lo otro es que las matemáticas no son estáticas. Dense en cuenta que empezamos contando vacas, contando muertos, contando árboles, y mire, nos sirvió para contar las deudas, después nos sirvió para contar las partes, las fracciones, no solamente las fracciones, ¿cierto? Después nos permitió poder hacer actividades como sacar potencias y raíces cuadradas, ¿sí? Y una de esas raíces cuadradas es negativa. Entonces, ahí empieza el problema porque ya son los números imaginarios. ¿Sí? Ahí ya empiezan los números imaginarios. Y los complejos, pues ni modos. Ahí sí que la cosa es más complicada. Necesitaríamos aquí
que ustedes tuvieran las nociones muy claras de todos los otros números para decirles, mire, y ahora vamos a ver este paso para resolver este tipo de problema en particular. Como no es nuestro propósito que ustedes los vivan, yo me acuerdo cuando yo dictaba clases en el departamento de matemáticas, yo fui profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Libre, y yo veía a los estudiantes de matemáticas que les dictaba clase que llegaban trasnochados. Y yo les preguntaba, ¿y qué pasó? No, profe, es que anoche el profesor tal nos puso 200 derivadas, 200 no sé qué, y pues no hemos podido, nos tocó toda la noche. Pues esos señores, ¿cómo no van a salir a desquitarse con los pobres muchachitos cuando son profesores de matemáticas? Si es que los están tratando de una manera realmente inhumana. Bueno, algunos dirán que es que solamente son muy poquitos, pero yo creo que las matemáticas es para todo el mundo y se pueden explicar de manera amable y la gente le iría mucho mejor y sabría mucho más si las matemáticas fueran amigables. Pero si de entrada pensamos que son difíciles, pues eso ya genera una barrera. Bueno, las escucho, señora Claudia. Bueno, profe, yo la verdad esa unidad la realicé hasta donde yo más pude o entendí. No sé hasta dónde me quedó bien, profe Miguel, esa unidad, la unidad 10. Pero pues traté de resolverla lo que yo pues más o menos logré entender de la unidad, ¿no? No, el banco de preguntas es muy completo y creo que si se pone y lo hacen no les va a ir mal, porque las preguntas no son rebuscadas, no pretenden torchar a nadie, son cosas evidentes que si no las sabemos, oiga, pues miremoslas. Ustedes saben que tienen una segunda oportunidad. Pero esta unidad tiene banco de preguntas, profe. Mira, ya me pasé a la siguiente. La siguiente guía es sobre el ¿esto es qué? Ciclo 4. Porque no encontré banco de preguntas en esa unidad, profe, en la 10, en esta última. No, esa solamente tiene actividades, perfecto. Las cuatro preguntas. Las 4 preguntas, es decir, que si tienen 3 bien ya no hay ningún problema. Pero ya les acabo de decir cuál es la cuarta. Bueno, Dios quiera que haya pasado 3. Pero no se preocupe por pasar, que eso es circunstancial. Lo importante es que diga, oiga, ¿para qué me sirve esto? Pues, a ver, es necesario que yo sepa toda esta cosa o simplemente puedo tener los conceptos, las nociones y listo, ya con eso yo me entiendo en el futuro, en mi vida como ciudadana, como persona que no es un experto un especialista en ingeniería o en matemáticas. Ahora, si alguien quiere estudiar matemáticas, pues les decía que vamos a hacer un ejercicio. Queremos hacer un ejercicio también muy amigable, no es una cosa para poner los ejercicios más difíciles a ver quién no los hace, y como hacen los profesores, ponen los que nunca han podido hacer, ellos se los ponen a los muchachos para bajarlo, ¿sí? Entonces no se trata de eso. Nosotros vamos a hacer un ejercicio, cuando lo tengamos lo vamos a compartir, porque además es libre, va a ser libre, cualquier persona puede entrar y hacer su ejercicio. Si tiene que digamos, pues tendrá que pagar una pequeña cantidad, pero el resto para nuestros estudiantes va a ser gratis, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Les acabo de enviar en el grupo de WhatsApp la primera guía del ciclo 4. El ciclo 4 ya es octavo noveno. O sea que saliendo de esta reunión, ustedes ya salen del curso ciclo 3, que es sexto séptimo, y ya la próxima vez que entremos entran al curso entran a otro séptimo. Ya superaron el ciclo 3. Entonces ahí va la primera guía, se llama el universo y el sistema solar. ¿Sí? Entonces esto se llama unidad 1, ciclo 4. Esa guía es espectacular, me fascina, porque le permite a uno entender qué tan pequeñitos somos y
qué tan grande y amplio es el universo. Así como cuando miramos, por ejemplo, el COVID, su conexión a internet es inestable, me dice acá. Sí, mamá. Cuando miramos con el microscopio, también miramos cosas tan pequeñitas, que pues uno no las alcanza a percibir a simple vista. Entonces, esa guía nos muestra el universo y el sistema solar, pero nos hace un recorrido por el origen del universo, el origen del sistema solar, el origen de la Tierra, de los planetas, y nos muestra qué son las galaxias, cómo está organizado aparte de cómo estamos en la galaxia que se llama la Vía Láctea, cuál es la siguiente galaxia que hay y cuántas galaxias hay dentro del espacio. Y entonces usted se va a dar cuenta que nosotros somos una pequeña cosita dentro del universo, pero además pues si nos sentimos, estamos en 7.500 millones de personas, pues nosotros no somos sino una de esas 7.500 personas, ¿cierto? Entonces, es muy bonita. Ahí tengo un ejercicio que hice con comunidades indígenas, porque los indígenas tienen otra lógica. Los indígenas, para ellos el sol es la fuente de vida, es el creador, es el astro rey, es el dios. Y cuando usted va y mira física y dice, oiga, sí, mire, sin el sol no podríamos haber aparecido nosotros. La vida no hubiera sido posible sin tener el sol. Entonces, la luna para ellos es otra diosa, la diosa femenina, ¿sí? Y las estrellas, pues para ellos tienen mitologías, tienen cosmovisiones propias de sus culturas. Nosotros también tenemos una visión propia, que es la de Occidente. Entonces nosotros vamos a decir que Dios lo creó, perdón, que el universo lo creó Dios en 7 días. Bueno, esa es una visión que la Iglesia Católica, no estoy hablando de los protestantes, ya ha entendido que es una forma de explicar a través de una figura literaria una realidad que era inexplicable para las personas de esa época, hace 2000 años. Entonces la mejor manera, en vez de hablar de eras geológicas y hablar de todo ese tema, dijo, oiga, aquí primero apareció la luz, se separaron los astros y la luz, después apareció la luz, después aparecieron los peces y el agua, separaron las aguas y la tierra, después los peces, después los animales y por último el hombre. Eso mismo es lo que dice la teoría de la evolución. La teoría de la evolución ratifica que esos periodos que están explicados ahí sucedieron más o menos de esa manera. Cosas más complejas. Por eso la iglesia no solamente cree en la ciencia, investiga, invierte plata, tiene científicos muy buenos. En el tema de astronomía tiene científicos muy buenos. Estos días salió un artículo excelente de un sacerdote que presenta una explicación diciendo que el Big Bang, la teoría del Big Bang o del origen del universo, se podría explicar, pero atendiendo a otros factores, y explica cuáles son desde el punto de vista científico. Así que no se asusten. Lo que quiero decirles es que nosotros, como institución educativa, tenemos la obligación no de presentar nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre los temas, sino lo que la ciencia, el desarrollo científico ha consensuado. Si ustedes miran los textos de los estudios que están estudiando de sus nietos, se van a dar cuenta que los temas son los mismos, que nosotros no nos los inventamos. Y el concepto que hoy queremos que ustedes perciban y valoren es el conocimiento científico, pero no en oposición, no es contradictorio con sus creencias.
¿sí? No es contradictorio. Con esta guía no vamos a demostrar que Dios no existe, no, carreta. Por el contrario, lo que queremos es que Dios, lo que está planteando es que conozcamos mejor su creación. Y por eso la ciencia, que ha sido el elemento que ha permitido el desarrollo de la humanidad y la tecnología, pues se ponga a beneficio de las personas. Estoy presentándoles mi punto de vista, pero quiero dejarles claro que no es nuestro propósito desvirtuar o contradecir o entrar en conflicto con la versión de la Iglesia Católica, como no lo es con las versiones de los pueblos indígenas. Ellos también tienen su mitología, tienen sus formas sencillas de explicar los grandes fenómenos, ¿sí? En ese tiempo nadie podía ponerse a explicar cómo era que había surgido la vida, lo que ya vimos en otras partes, que es el origen de la vida y el átomo. Eso no lo hemos... Bueno, entonces, con mi felicitación, ya me siento agotado. La vacuna está haciendo su misión. Me voy a meter una guapanela con limón bien buena. Y me voy a meter Jengibre, profe. y el jengibre mañana lo compro el limón. Y bueno, ¿no? Pues en 1 o 2 días yo creo que ya estoy bien. Les deseo una feliz semana. Muchas gracias por su participación. Y este video ya está en YouTube y lo pueden consultar. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe, que se mejore. Buenas noches. Muchísimas gracias y que se mejore, profe. Cuídese mucho. Gracias. Feliz noche, profesor, que se recupere y descanse. Muy amables. Vamos que así quedamos como de 15 horas. Bueno, profe, gracias. Feliz noche. Gracias. Adiós.